Bueno, llegó el momento de presentar los videos de todos los compañeros con los que hemos encontrado en el año 2024 y parte del 2025 para festejar los 30 años de la compañía del Redoble Teatro y Títeres. ¡Ah! 30 años de profesión, no de formación, que eso, bueno, lo dejamos ahí. Y yo soy Amatista Venturina Crisálida Teodora, uno de los personajes de los espectáculos de esta chica Claudia Verdecchia, que formó esa compañía, siendo titiritera solista, teatrista solista, y pues allí han dado los caminos por todos lados, con mucha gente, trabajó con muchísima gente, con sus títeres, ahí con la nariz, conmigo, y muchísimas cosas más. Agradecimiento total a todas las personas que han participado. Un momento. ¡Ay! ¡Y! Aquí estoy yo. Yo soy Fermina, que yo también quiero participar de este asunto. ¡Ja! Que no me voy a quedar fuera así nomás, con todos los caminos que hemos recorrido con los títeres. Así que les invito a que disfruten de estos videos con estos amigos entrañables que han estado acompañando el camino del artista Verdecchia, la Claudia Verdecchia, ¡ja! La solista teatrista y muchos amigos más que han estado en su formación, en su creación y en su vida. Estamos muy agradecidos, sobre todo los títeres, que andamos adentro de las valijas para contar las historias. Queremos que nunca más la magia desaparezca de vuestras vidas. Así que esperamos que sigan mirando títeres, yendo al teatro y buscando la magia en cada rincón de la vida. Gracias. Simplemente, gracias. Buenas tardes para ustedes. Estamos aquí para los que no nos conocen, desde la península ibérica y desde el Bolsón, Patagonia, Argentina, lugar amado, con viruta y sudor, o Y con con títeres del Violeta redoble. y Jorge, y con títeres del redoble, que los convoca con todo el amor, porque este año cumplimos, yo y mis títeres, como 30 años de andadura profesional. Pero bueno, estábamos hablando con los cumpis de que nos queremos mucho y que hace muchos años que no nos vemos, de lo que significa en este momento en Argentina, en 2024, resistir con el arte y con la poesía. ¿Te acordás lo que estaban contando que era tan bonito? A ver si podemos recuperar, ¿no? Un poco la idea que era que como en estos momentos donde el arte en Argentina, ¿no? Y me imagino en otros lugares del mundo, empieza a ser tan bastardeado desde el gobierno como una especie de política de Estado Mm. para perseguir el pensamiento disidente o alternativo o no homogéneo al que ellos quieren imponer.
Se nota que acá lo que ganó es como un nuevo régimen, si se quiere, ¿no? Algo que viene a imponerse a eh, sangre y fuego, te diría. Quizás mm, todavía no se ve mucho, pero es lo que se está preparando. Entonces, este ataque al teatro, al cine, bueno, a todo, a todo. En realidad es un ataque a la vida en general, desde mm, todos los aspectos posibles, con la economía como bandera, si se mm, quiere, y todo lo demás después. Entonces, pequeños espacios de encuentro con el arte, o sea, con la persona que dedica un tiempo para poetizar la realidad, ¿no? En un momento donde la poesía está totalmente devaluada, olvidada, o sea, Bastardeada. bastardeada, mm. la poesía y los poetas, porque es como que son los que la encarnan, ¿no? Los que la representan, los que la pueden traer a la realidad, de alguna manera. Así Y es. la realidad hoy pretende ser homogénea, pretende ser más materialista que nunca, más consumista que nunca, más extractivista que nunca. Entonces, la poesía que busca ahondar en otra parte de la posibilidad humana, empieza a generar como un ruido a esta gente, les Claro, molesta, claro. ¿no? Entonces, esto de quizás si no se puede resistir a lo grande, porque cierran los teatros, porque cierran el cine, porque desfinancian las salas, porque las salas no pueden sostener el equilibrio de pagar luz, gas, teléfono, internet, la luz, bueno, todo lo que gasta una sala, que es un montonazo, Mm, los teatros que no se llenan, la gente que va al teatro cada vez es menos y cada vez más circular a ese teatro, más vecina a ese teatro, cada vez logramos comunicarnos menos con el otro, ¿no? Entonces, bueno, todos esos factores que están armando esta época hace que quizás estas pequeñas salas en las casas de cada cual, o en la biblioteca de un barrio, bueno, como Como fue al en principio, tantos ¿no? momentos, como fue en tantos Sí. momentos, empiezan a ser lugares donde la gente se encuentra con ese pedacito de percepción humana que es la poesía y puede como, por un lado, disfrutar de algo que nos es propio al ser humano y por otro lado, puede intercambiar ideas de la realidad, que hoy por hoy, virtualmente o masivamente, nos están llenando de unas ideas que no son las que queríamos transitar nosotros. Y que no tienen ida y vuelta, solo recibís, 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 exacto. recibís. En cambio, lo que me parece a mí, lo que intentamos, cada vez que nos plantamos en este lugar de compartir una historia, contarla, atravesarla, estamos planteando como una raja en el tiempo y el espacio como para poder existir otra vez, ¿no? Estar ahí, percibir formas de comprender la existencia, ¿no? Decía la maestra de Bettina Labrune, Berta Finkel, decía la comprensión dramática de la existencia, ¿no? Exacto. Esa necesidad del teatro y la humanidad, ¿no? Y bueno, Claro, porque Sí, discúlpame, de lo que está pasando, entender, de conectar, sí. Mm, lo que está pasando por ahí, una respuesta que no, no sé, no te puedo decir de toda la Argentina, de todos los teatreros, de todos los lugares, pero por ejemplo de los nuestros, de nuestra cofradía de la Murga Guacha del río Quenquentreu, muchos de nosotros estamos poniendo nuestras casas a disposición de las disciplinas artísticas, de las teatralidades, como pequeñas islas flotantes, como decía Barba, en mm, donde uno llega y descansa, llega y se ejercita su disciplina, tiene mm, la posibilidad de encontrarse con el público y se rearma y sigue, ¿no? Y claro. bueno, es como, estamos en ese momento ahora, nosotros dos como grupo de teatro y títeres que viste nacer,
a que nos ayudaste, que nos acomodaste con nuestra primera gira en 1996, que nos Sí, acogiste en tu casa y no solo eso, y compartiste tu olla, tu plato de comida, el calor de tu casa, sino que también nos permitiste mostrarnos ahí en nuestra debilidad, en nuestra incertidumbre, y nos acompañaste a crecer, porque llegamos de una manera con historias del bosque hasta tu casa y nos fuimos de otra, ¿no? En esa wow. gira. Y eso fue un montón, hay muchísimas fotografías que hiciste de toda esa Que fueron gira. todas nuestras primeras fotos de nuestro espectáculo. Tus fotos las recortábamos, las poníamos de distintas maneras, pero al final siempre eran esas fotos que describían un poco el momento ese que nos hacía sabor, Iniciáticos, sí. que era ahí, que ¿Verdad estábamos que medio en hicimos el limbo. fotos? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y eso, sí, yo también recuerdo eso, que llegamos a tu casa en una crisis terrible, casi terminal de un grupo que estaba iniciando, digamos, te diría. Y el llegar a tu casa, vos estabas en una época muy budista, Sí, entonces tenías tu práctica, Ritual, tu tu ritual, tu práctica. Y me práctica, invitaste y me y calmaste. Violeta entró en esa práctica y se calmó mucho, bueno, todo así, una alteración de tránsito teníamos en ese momento. Y, ¿verdad? y bueno, Meditamos, ¿no? Meditamos sí, 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 bastante. sí. sí. Entonces, cómo de repente tener a alguien en un lugar que esté vibrando en la misma búsqueda, si se quiere, ¿no? Porque eso éramos al final, gente que estábamos buscando en el mundo artístico, en este caso los títeres, una forma de vida también, Exacto. ¿no? Sí. Sí, Entonces, sí. al encontrar que el otro encontraba maneras de hacerlo, no, porque yo voy por las escuelas de esta manera, o porque yo hago talleres así, o porque yo no sé qué, entonces cada uno en ese intercambio iba agendando más elementos, digamos, del oficio, ¿no? De cómo Claro. continuar con un oficio que estábamos, por un lado, inventando, eh, porque es un Y oficio muy probando, porque marginal, estábamos recién estrenados todos. Sí, claro, sí, claro, sí, Yo no, sí. no, hacía Y nada, teníamos, 2 años que tenía mi unipersonal. claro, claro. claro. No, Hacía poquito. y una impronta muy fuerte entre el valle del Río Negro, del Alto Valle, el valle entero del Río Negro y la cordillera. O sea, mucha generosidad entre los compañeros que íbamos y veníamos en este corredor, de hacernos el aguante y de acompañarnos y de saber que eran únicas las pasadas, porque no es que era, sí, lo hacíamos de Era, taquito. era No, no lo cada hacíamos tanto. de taquito. Era cada tanto, entonces, en esos cada tanto, cuando vos viniste, por ejemplo, a Bolsón con los tipitos, con Maite La Colo. y la Colo, Sí, eh, vidas y, y fabulosas. Vidas Sí, Fabulosas, estaba hicieron buenísimo. 8 funciones seguidas, toda una semana, y las produjo Ley Vicker y yo me vi las 8 funciones. O sea, tuve mi mejor seminario intensivo de clown con las 3 top del momento, viéndome las 8 funciones, sabiéndome sono ritornato de la muerte. Es que yo, claro, nosotros le tenemos que contar a la gente que nosotros no nos hemos visto ni hemos preparado esto. Y No, mirá, y yo estoy con todas las fotos que voy encontrando, eh, y me sacaste a los tipitos y los tengo acá. Tengo un lío acá en el este. Mira, Buenísimo. bueno, preciosos, preciosos. claro, Sí, sí, sí. ¿Cómo nos reíamos? ¿Cómo qué, nos qué reíamos? espectáculo más maravilloso. Yo lo ¿Cómo disfruté nos Sí, tanto, sí, reíamos? sí. lo disfruté ¿Y tanto. cómo generó en cada uno de ustedes que cada una siguiera a full por distintos lugares del mundo aparte, ¿no? Sí. Sí. Porque no es que se quedaron trabajando juntas por el éxito obtenido, qué sé yo, sino que cada uno hizo una vida impresionantemente independiente y muy hacendosa. Haciendosa.
Sí, de muchas cosas, claro, sí, sí, sí. sí, sí. Vivimos No, cosas y increíbles. Yo me puse a mirar vivimos, fotos. vivimos cosas increíbles. Hicimos un Sí. montón de cosas y yo tengo que confesar que a mí este país me ha recibido, me ha tratado maravillosamente, pero yo sigo teniendo nostalgia, ¿sabes? Ujú, Yo ujú. sigo teniendo nostalgia, o sea, ustedes me hablan y yo ya quiero estar adentro de ese salón, o sea, me dan ganas de hacer así. Ya me quiero tirar a hacer una función ahí, ¿no? Y tomarme unos Obvio. mates con ustedes, ¿viste? Claro, Bueno, claro, por eso está buena esta comunicación y este recordar de todo este entramado que nos llevó a cada uno, una une, a los pasos que tenía que seguir dando, ¿no? Yo siempre pienso, es como un poco mi filosofía de mi oficio, de que las historias ya están, necesitan ser contadas y andan buscando quién. exacto. Y ese quién que encuentran tiene que ver con lo que la historia quiere para sí misma. La historia quiere un recorrido, tiene ya la idea de una trayectoria. Entonces se encarna en quien puede todo el paquete entero, ¿no? Qué Y bonito ponerle en eso que este decís. es lo que yo siento, digamos, Bellísimo. como lo que me lleva, ¿no? Mm. Y eso de ser permeable, ¿no? A las historias. Y bueno, te voy a nombrar a otro, a Javier Santanera, de Chipoleti. Sí, sí. Estamos, cada vez que vamos para el valle, alojamos en su casa, Ah, nos llevamos mirá, muy bien, nos reímos de la mañana a la noche del absurdo que creamos entre los tres qué bueno. y, y nos permite afincar ahí y salir a girar el valle y después nos vamos de Maite a Fisque y nos pasa lo mismo y nos reímos, nos reímos, nos reímos, nos pasa mucho eso de reírnos y de encontrarnos y de Jorge siempre anda con su guitarrita molestando, entonces siempre nos subimos a la guitarrita de Ley Víquer o a decir una poesía mientras pelamos papas o A lo que inventar fuera. canciones, claro. Y estamos como, buscamos eso, como mucha conexión, ¿no? En el trío Manija con Betina, que nos divertimos mucho, Qué mucho. maravilla. Desortinancias totales dirigidas por Maite. Y Están haciendo aparte un también, espectáculo ahora. Sí, los ya lo tres, hicimos, ya ya lo hicimos giramos un bastante, sí, montón. sí, lo hicimos bastante. Y un espectáculo de humor musical. Y, ¿qué te iba a decir? Y también es que, de que esta cofradía, digamos, de gente que estamos nombrando, es la que también permitió el oficio, porque de alguna manera nosotros poder parar en la Claro, casa de compañeros para trabajar en la región o en la zona, o que te habiliten una sala, o te pasen un dato, o etcétera, 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 es lo que realmente fue sustantivo en nuestra forma de trabajar. O claro, sea te que nosotros sostienen el encontramos camino. Claro, totalmente. Entonces, por un lado te recrea, por otro lado te aporta, porque capaz que tiene un libro o un comentario, porque tiene experiencia, porque lo que sea. Entonces, claro. hay realmente como una especie de escuela viva, Sí, ¿no? Que a nosotros nos fue enriqueciendo todo el tiempo, porque nosotros aparecimos antes que las universidades, antes que las escuelas, ¿no? Que transmitían estos saberes que hoy quizás están más al alcance de todos, ¿no? Entonces también ver eso, en qué época nosotros fuimos parte de esto y qué aporte yo creo que hicimos, que yo creo que este aporte eh, de eso, de ir armando islas, de ir armando redes, de ir armando circuitos, puentes. de ir sosteniéndonos un poco en todo ese devenir, fue el Así que nos es. permitió llegar a estos 30 años de trayectoria, de movimiento, en épocas de crisis, en épocas de cambio, en épocas de pandemia, o sea, épocas red De dolores, de súper terribles de pérdidas. que vivimos y sin embargo siempre una atracción
de nuestro oficio que nos llevaba hacia adelante, que nos llevaba a encontrar estos remansos, estos espacios de amor o de compartir o de soñar algo, o sea, dar un paso adelante aunque estemos al borde del precipicio, digamos, ¿no? Sí, Claro, claro. sí. Sí, 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 sí. Qué fuerte. Entonces, Entonces en ustedes eso, también cumplen 30 años. Pero sí, sí, 30, 32, por ahí estamos. sí, ¿Viste? Pues nosotros arrancamos en el 96, sí, oficialmente somos Viruta y Sudor desde el 96. pero habíamos ido ya al Chiflete, bueno, la Ya. Bandura, o Sí, sea, yo sí, la arranqué, cosa viene yo de arranqué antes, claro. antes, ¿viste? Yo arranqué, te digo, en el 77. Sí, sí, Con cuando yo ni Beato. siquiera era titiritera, ¿con Beato? Sí, Claro, Ah, con Beato claro, y con claro, con Onofri. Adrián, con Jorge, claro, sí, sí. Yo ni Nosotros arrancamos siquiera, juntos. sí, yo ni siquiera estaba en planes de hacer teatro y ustedes ya estaban. Yo una vez fui a Bolsón y además me acuerdo de vos, por eso te digo que estás igual, porque tenías el pelo así más largo todavía y estabas con una nariz de payaso tirado en el césped, cansando o lo que sea. Yo dije, ¿y este tipo? Y años después te conocí. O sea, Claro, claro, claro. alucinante. Así que nada, los caminos tienen recodos que te hacen volver a pasar por ahí y encontrarte otra vez, sí, ¿no? sí, sí. Cuando fuimos a Así es la Río vida. Chico, ¿te acordás que Ok, estamos de acuerdo que vamos a hacer grabades. Bueno, Salud. me estabas contando lo de Río Chico. Sí, que fuimos a una fiesta, a un paraje que es en la comarca andina del paralelo 42, acompañando al Consejo Asesor Indígena. Don Chacho Liempe en su vieja camioneta llevó al grupo del Chiflete, que éramos 4, y a del redoble Títeres, que era una sola, Claudia Verdequia, y Betina fue, y Eusebi, y fuimos todos a este que se llamaba Ayunche, que era encuentro de canto patagónico. Y entonces lo que hicimos fue armar ambos teatros de títeres enfrentados entre sí y el público en el medio sentadito. Entonces, miró una función para un lado, terminó, aplaudió, dio vuelta a la silla y miró la función para el otro lado, porque no había tiempo, porque así era como había que hacerlo, porque no nos adaptábamos a todas las situaciones Sí, y qué éramos felices extraordinario. de lo que nos estaba pasando, ¿no? Como para que dimensionen las personas que están escuchando, es una fiesta en un paraje alejado en la Patagonia, con personas de comunidades del pueblo tehuelche mapuche, y Que había, normalmente no ven teatro, normalmente no ven títeres, Muy normalmente no alejado. ven, alejado de todo tipo de lo que serían las costumbres culturales modernas. Que Gente se que vive mueven, realmente claro. en otro tiempo, ¿no? En otro espacio y en otro tiempo, a donde nosotros, bueno, irrumpimos de alguna manera con nuestro estilo un poco desenfadado para las costumbres Exacto. y logramos generar un puente igual súper exactamente como, por eso creemos que el teatro es esencialmente humano, que trasciende la época, que trasciende las culturas, las trasciende la geografías. geografía, trasciende las Exacto. lenguas. Si uno está comprometido, ¿no? Si uno lo hace con amor y con el compromiso que, Con No hay oficio, error. y básicamente. con oficio, Es un y con oficio, ¿no? oficio, Es un lenguaje, ¿no? ¿no? En los vientos de la Patagonia, montar el teatrino afuera, digamos, en la calle, en un Se paraje, nos, en el se campo, nos también volaba requería de todo. oficio, también Quedamos requería de oficio. blancos de tierra. Estuvo muy bueno haber ido a ese lugar y haber resuelto, ¿no? Esta cosa tan loca, la gente no se lo olvidó nunca, cada vez que nos cruzamos con las personas que nos involucramos en esa situación, digamos, recordamos como un gran hito,
eso que pasó. Sí, sí, Que sí. vieron el mismo día, con la misma cantidad de sillas, en el mismo tiempo que teníamos para ir y volver. Eran tiempos donde conseguir un auto para que te lleve y te traiga. eh, la nafta no era para gastarla en acciones culturales, era para llevar comida adentro de Claro, las comunidades, ¿no? Entonces, claro. que se hubiese pensado en todo esto, Sí, sí, eh, sí. La primer en fascinada era yo, ¿eh? Porque yo decía, yo sí, estoy participando de esto, no me lo sí, puedo sí, creer, que me hayan invitado a hacer esto, que es increíble. Claro, y también el teatro es eso, ¿no? Es esa puerta que te permite entrar en lugares que uno de civil capaz que no entraría, o no entraría de la No, misma manera, ¿no? A nosotros así nos tocó miles de experiencias diferentes a donde nos llevó el teatro, así como ese día a vos te llevó a esa experiencia que no la pensaba ni ahí, pero como eras amiga nuestra, caíste justo en esa justo, fecha y entonces, bueno, vení, dale, vamos, y qué sé yo, y bueno, y ahí entró claro, toda esa movida. Así nos pasó a claro. cada uno en un montón de otras sí, oportunidades donde el teatro nos llevó a vivir experiencias que no nos hubiéramos imaginado. Y eso también es muy rico de este oficio, sí, ¿no? Que te Sí, permite vivir una parte más aleatoria de la vida, en donde vos no estás decidiendo todo con tu esquema mental de X metros cuadrados, sino que te enfrentás o te asomás a un universo mucho más grande de posibilidades sí. que el infinito, oficio porque infinito, puede ocurrir de todo. de Y hay que todo, estar exactamente. abierto y hay que estar flexible a que pase cualquier cosa, ¿no? No es ir al Claro, teatro donde te contratan, bla, 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 no sé qué, está todo medido, todo calculado. Bueno, acá al menos es así, ¿no? Y allá claro, acá no. estás en esas oportunidades, no digo que no, pero quiero decir que yo recién estrenada, entre comillas, con mi espectáculo que estaba rodado, pero que yo todavía estaba ahí como, ay, soy solista hace poquito, no sé qué. Y yo dije, estos locos me llevan, yo voy, ni pregunto a dónde vamos. Vamos, Claro. vamos, por supuesto, Y, vamos. y en un momento, ¿no? Todo ese momento que pasabas más seguido por acá, que pasaban vos y Maite y la Colo, era también porque estábamos en el Centro Cultural Galeano, la Asociación Exacto. Sur, la Murga Guacha, digamos, habíamos Murgueamos un plantado, montón. hacíamos Sí, mucho, muchas tanto, cosas. y éramos tantos aquí en esta comarca con esa impronta que venimos hablando desde el principio, con estos que somos, ¿no? Eh, y bueno, Un y a partir de recuerdo, ahí, sí, sí, perdón, un recuerdo muy especial para Eger, que sí, se me vino recién sí, así, la sí, murga, los zancos, Eger, que también nos moríamos de risa tanto, y de este, amor, de amor, claro, sí, por supuesto. Sí, sí, no, sí, 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 un amor inolvidable, Eger. sí, que nos, que, ¿no? Esas cosas, yo que soy de un poco más chica que Bettina, Eger, Maite, Ley Vicker, la Chu, ay, ay, Hay un mundo. Yo creo que nosotros hicimos en un momento un proyecto de investigación para ver cómo había nacido el teatro para las infancias en la provincia de Río Negro. Ah, mira. Como que nos dio curiosidad, ¿viste? Porque alguien Mm. había empezado con ese laburo, creo que Loski, sí, el Oski, Ah, tuvo como esa mira, idea, Oki. ¿viste? En la Patagonia, qué sé yo, y no lo llegó a desarrollar del todo, pero tenía algunas teorías que decía que una rama se desarrolló en el valle, que empezó en el Valle, que se expandió después para la Patagonia, y que otra rama como que empezó en Viedma, o que de Viedma, en realidad de Viedma se trasladó al valle, y en el valle como que se expandió para todos lados, ¿no? Entonces, ahí se produjo en ese primer movimiento que está Aristimuño, que está Fossati,
que fue profesor de Bettina, de Onofri, De Silvina de Bay, Silvina Bay, de Lina Stefanis, de Di de Giovanni. Giovanni. Bueno, entonces, ese movimiento, que primero era alguien que llegó de Buenos Aires, Javier, Francisco Javier. Ah, Francisco va Javier, de claro. Buenos Aires a Viedma. Ahí hace un taller donde lo toman Aristimunio, Fossati y algunas mujeres más de esa época, que arrancan ahí. De ahí Fossati se va a Chipolletti a hacer un taller en una escuela secundaria donde son alumnos Bettina, Onofri, Vitulici, Silvina Bay, Blablero, Blablero, y de ahí se arma un estallido donde después entramos nosotros, entras vos, entra Eger, que se cruza todo eso, Bettina, y a partir de ahí se arma el gran movimiento de la provincia de Río Negro. Sí. Entonces nosotros somos dinosaurios del primer Big Bang del teatro infantil de la provincia de Río Negro. Es Qué así. bueno. Entonces, Qué es muy loco. honor, qué honor. Claro, no, y entonces cuando uno hace un laburo de investigación sobre su propia historia también, de alguna manera, Historicizás claro, al resto. y empieza a entender las conexiones, porque si no, vos no te das cuenta. Uno, la vida como la va viviendo, y la va viviendo día a día, a veces Claro. no lográs hacer el mapa de conexiones que a vos te permite estar hoy, donde hoy estás, o saber lo que hoy sabés, o tener los vínculos que te permiten llegar a donde querés ir, o volver, o lo que, ¿no? Entonces, Exacto. ese laburo nos permitió... Sí. Y armamos como un árbol genealógico del teatro para las infancias en Río Negro. Qué Claro. bueno. Y todo el laburo salió Que empieza de... con García Lorca, con Villafañe, con la movida en Buenos Aires, con ese encuentro, con los papas sicilianes que llegan de Italia, Exacto, con las exacto. inundaciones de la Boca, o sea, bueno, arranca todo ahí. Y de ahí Claro. ese Francisco Javier el que lo trae un poco a la provincia, a Viedma, como teatro primero, pero ellos empiezan a hacer teatro de Rittner como dramaturgo. Exacto, bueno, el Coco Martínez, ¿no? Es de todo Coco ese Martínez, movimiento. Claro. Después cuando llega Barba, que ahí abre otro frente con En el los teatro 80, antropológico, claro. que ahí se desprende Martínez, digamos, Mm. ¿no? Y todos nosotros también, con la murga, con los Anco, con el teatro callejero, arranca con todo Exacto. eso. Bueno, entonces, y hoy todavía nosotros, qué sé yo veo, fuimos a verlo a César Brí en un momento, que era el Sí, argentino que estaba en el Odín Teatro, que sí, vino a hacer sí, unos talleres a lo de Onofri, a la Caja Mágica, y nosotros lo fuimos a ver y el chabón me reconoció. sí, sí, O sí. sea, entonces, como padres, o hermanos grandes, mayores, que también hicieron un aporte increíble al teatro latinoamericano, por ejemplo. Increíble. Porque fue una pasión que ellos también desparramaron, ¿no? Una pasión por un trabajo mucho más meticuloso, ¿no? Dentro de lo que era esa elección, Sí, sí, sí. que nos llevó a nosotros a una profundización que no teníamos como horizonte en ese momento. Exacto. Bueno, y un poco todo esto para compartir con las personas con las que vas a compartir este video de feliz cumpleaños. Te va a costar editarlo. Poner un link y decir, la versión completa sigue esta flecha. La versión corta y la versión llena de Claro. recuerdos. No, pero esto bueno, no se para edita. contarle a las personas que van a compartir, con las que estamos compartiendo toda esta charla, que bueno, es de donde vos saliste. Todo Claro. esto que estamos contando, todos estos nombres, ciudades, fechas, es como la urdimbre de la que se nutre Claudia Verdecchia y de la que desde acá se va para allá. Somos parte de todo ese árbol materno, digamos, no sé cómo Exacto. llamártelo. Sí, claro que sí. Son De todos tu tierra mis padres sí, y mis madres. exacto, padres, tal cual. madres, madrinas, padrinos de tu nacimiento por estos lugares, y tenés todas estas improntas porque todos estos locos las tenían. O sea, Exacto. nosotras, que somos más cercanas en edad, crecimos en nuestro oficio con todos estos locos alrededor y Exacto. locas, Sí, ¿no? Entonces también somos Sí, sí. estas Así hacedoras. es.
Así animadoras es. de objetos y que nos dejamos permear por las historias, ¿no? Porque nos prepararon estas personas tan generosas con sus Exacto. haceres, con Y nosotras. tan arriesgados todos y arriesgadas, Sí, ¿no? Porque no había miedo a investigar, ¿no? Yo recuerdo la escuela de títeres, que a veces renegaba tanto de la escuela de títeres, pero al final investigábamos un montón, ¿no? Y sí, todo eso sí, después sirvió para el oficio, porque había, sí. con Teo Betancourt el otro día hicimos un encuentro. Y él se acordaba de cosas que yo decía, pero ¿cómo te acordás de eso? O sea, ¿qué me estás contando? Dice que hacíamos unas 60, claro, él me lo cuenta y yo digo, ah, sí, verdad, pero eran todas investigaciones que no llegaban a nada, que si las hubiéramos seguido, ¿no? Hacíamos títeres con los pies, una escena sensual, no sé qué, y arriba unos títeres de guante que se peleaban. Era todo un ejercicio de disociación, suponete, ¿no? Y, y todas estas personas que están nombrando ustedes son grandísimos artistas que hicieron unas investigaciones increíbles, que capaz que algunas ni siquiera dieron a la luz, pero Sí, que sí, fueron el semillero de lo que somos todos nosotros ahora, ¿no? sí, De sí, capa sobre capa, de investigar, de meterse, sí, meterse, sí, meterse, ¿no? sí, sí, sí. Mm. Bueno, así que en esa urdimbre, desde esta urdimbre patagónica, norpatagónica, eh, bueno, Hemos ahora el parido Sánchez, nuestras compañías. sí, sí, Mm, sí. mm. Y bueno, y otra de las anécdotas, ¿no? Que cuando estuvimos ahí en Roma, que nos Ay, empezó a pasar sí. esta cosa del oficio transformado en alfombra mágica y a viajar. De repente estábamos en Roma viviendo en un teatro pequeñito en el barrio San Lorenzo, en Teatro delle Paline. Conocimos a un titiritero anciano, hacedor de sus propios títeres, parecía Mm, un Gepetto, y su sí. compañera Alessandra y Gabriele, y fueron generosísimos de alojarnos a nosotros y a otros 3 bolsoneros más en Roma, y de repente Verdecchia dice, ¡ay, yo voy para allá! Y hubo que atajar, repartirlas, porque todos vivíamos adentro del teatro, y entonces las chicas dijimos, los varones se buscan dónde dormir, las chicas dormimos en el teatro. Pero qué gracioso, pero ustedes ni siquiera me dijeron, no, que no hay lugar, que no sé qué, no, venite, venite, ya nos arreglamos, ¿no? Era Era como, donde entraba uno de nosotros, entraban 10, no había ningún problema. Y lo loco es que la gente nos la rebancaba. O sea, gente con la que nosotros ya no estaba bancando a nosotros, nos rebancaba, porque nosotros eso lo hicimos varias veces, Sí. digamos. O sea, no solo con vos, sino con varios compañeros. Y a veces metíamos la pata grosa, ¿viste? Porque ah, medio que sí, no. Sí, porque como que íbamos diciendo, sí, venite, venite, y hasta último momento no le decíamos a los dueños de casa, ponele, ¿viste? Pero al final todo el mundo, claro, como justamente el arte renueva el aire de alguna manera. claro, Siempre al final la experiencia de convivir Sí, era muy rica. sí. sí, Cada sí, uno sí, traía sí. su risa, su anécdota, su locura, su aporte para el espectáculo. Te llenamos la sala en Roma, chiquita. Te ponía los Y pepinos en la cara, cortaditos. Y me estaba esperando al Brad Pitter. Muy bueno todo tu número, todo cómo lo disfrutamos y cómo funcionaba bien en esa salita tan chiquita, ¿Cómo tan... nos ay, reímos? cómo nos Sí, reímos, sí. Y yo estaba muerta de miedo porque ese trabajo estaba recién estrenado. ¿cómo nos reímos? Te buscamos toda la juventud de la murga No, no, ítalo-argentina, me todos llenaron la los sala hijos llena en de... Roma, Sí, Y esa salita a increíble. nosotros nos cobijó un montón, esa salita. Hicimos Era un una montón de locura, una belleza. sí, espectáculos, talleres, o sí. sea, era remotivadora. Y también era como un refugio, porque uno estaba ahí adentro y no sabía si estabas en Roma, en Argentina, en España, Sí, porque estaba estaba fuera del lleno de, mundo.
Sí, 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 sí. sí, sí, Estaba de sí. fuera del mundo, porque entrabas en ese Era tiempo y un atemporal, espacio, era atemporal, temporal, porque era un espacio total. de Roma en un ángulo, porque vos salías de ahí, hacías 100 metros y entrabas en la vorágine de Roma, autopista, Sí, pasaba por arriba las calles, el tren que venía por otro lado, los los autos, los gritos, acueductos. los acueductos, un Sí, quilombo, pero te metías adentro de ese teatro, desaparecía el ruido ambiente, era la paz todo total. era otra cosa, ¿viste? Entonces, Sí, eso sí, también sí, tiene el sí. teatro, ¿no? Un teatrito pequeñito, pequeñito, ¿no? Sí, estamos hablando de un teatro para 30 personas, 40 personas 30, máximo. 30, 35, sí. Sí, y a su vez un museo vivo de esculturas, de títeres, de De madera, títeres, sí. de tamaños humanos y más grandotes y todo, que era otro viaje Sí, totalmente para la vista, para Diferente. todo, porque era un conglomerado de muñecos conviviendo de una forma dramática, puestos sí, en situaciones, digamos, sí, ¿no? Que era una escenografía viva, continua, que vos te sentías un pequeñito, un Gulliver, Sí, ¿no? En sí, en sí, el país sí, de los sí. gigantes, era increíble eso. sí. No, no, y O después sea de que conocer a Gabriele que decís, no, ¿cómo hizo todo esto este hombre increíble? sí, sí, sí. Bueno, qué vidas las nuestras, ¿no? Tan así, tan llenas Y bueno, de kilómetros y además. nuestro teatro De es un poco un homenaje, kilómetros. claro. Nuestro teatro ahora de la Rueda, esta La casa, la casa, casa nuestra, es un homenaje un poco a ese teatro, a esa oportunidad, porque fue cuando volvimos de un viaje de allá que entramos a esta casa donde vivimos ahora y dijimos, pero nosotros tenemos casi el mismo espacio. El Lepaline, claro, Claro, acá tenemos un Depaline patagónico, pero perfecto, solo que hay que llevarlo un poco, ¿viste? Así que claro. con la ayuda del Instituto Nacional de Teatro, que hoy corre un peligro, está herido de muerte ya, evidentemente, pero con la ayuda que tuvimos de esas instituciones, logramos armar la sala ahora. Les O sea, dieron logramos generar. subvención para el Sí, sí, equipamiento. claro, sí, para las telas, equipamiento. Entonces, claro, es re diferente tener una sala, cámara negra, buenas luces, buen equipo de sonido, que vos pones todo y realmente metés a la gente en un viaje ficcional porque lo sacás totalmente de la realidad a partir de los elementos escenográficos clásicos, ¿no? Luz, sonido, cámara, oscuridad, etcétera. Que bueno, porque uno es cierto que hizo tanto teatro al aire libre, tanto, ¿no? Claro. Pero realmente el teatro cobra otra dimensión cuando vos lo encerrás en esa caja tan ficticia, ¿no? No Y tan existe eso, es como claro, íntima, y tan sí, íntima, claro, sí, sí, claro. claro, es ficción es total. o sea, Hay no existe en la intimidad, realidad, se siente la claro, respiración, es otra Sí, sí, historia, claro, sí, ¿no? sí, sí, claro, sí, Es entonces sí. otra historia. Igual la calle nos encanta y son, las escuelas nos encantan y los centros comunitarios y todo nos encanta porque cada sí, lugar tiene lo suyo y Exacto, genera su convivio. Pero a partir de nosotros nómades por tantos años, la pandemia nos aquietó y nos permitió revalorizar nuestra casa y pasar por una experiencia que nos tocaba cada tanto una sala de teatro. claro. Ahora estamos viviendo dentro de una sala de teatro. Entonces eso hace que tengamos como el oficio entrenado más que otras veces, digamos. Claro, Igual haciendo funciones lo entrenás, pero me refiero a... no, porque lo que me refiero es que yo creo que en el sentido que uno lleva al teatro donde está la gente, ¿no? Cuando va a la plaza, cuando va a la escuela, al centro comunitario, pero como en ese pasaje uno no puede llevar todos los elementos del teatro a veces, porque claro, justamente viaja, lleva lo que exacto. puede, está lejos, Pesa no mucho. hay luz en el lugar, blin, bla, blin, bla, bla. Mm, Cuando está en la sala hecha, donde todos los elementos están cuidados, el silencio, etcétera, etcétera, ahí el teatro como que brilla con toda su plenitud porque está inventado de esa manera, ¿no? Entonces, Exacto.
eso es lo que nos está pasando ahora, al jugar con una sala Se pequeñita. saborea lo sagrado, ¿no? Lo Claro, sagrado del claro, teatro. claro, Sí. Es claro, esa ¿Y parte sabes qué? sagrada, ¿no? claro, A claro. una cuadra de nuestra casa hay una escuela de primaria a la que nunca nos han permitido entrar a trabajar, ni contratado, ni nada, nada. Pero resultó que una amiga está siendo maestra de un grado y logró traer a su grado, no a toda la escuela, a su grado, acompañado por sus papás, a ver un espectáculo acá. Y fue una cosa hermosísima. Después Claro. otra escuela de Cholila también alquiló una Traffic y se vinieron a hacer el día de paseo al Bolsón, digamos, a la ciudad. Trajeron a los niños a 1 hora a la pileta social comunitaria, a nadar 1 hora, a jugar en una plaza 1 hora y a ver una obra de títeres acá 1 hora. Y ese fue el paseo. Maravilloso. Claro, Y claro. tener esa perlita a esta edad, dijo el otro. Ya empezamos. Así es. Hay que parar un poco el Sí, culo. sí. No, también, un poco, o sea, eso es lo que nos está tocando, digamos, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Sí, Y lo otro, esperemos que no destruya todo lo que está intentando destruir este mandatario, por decirlo de alguna manera, por ponerle algún nombre, y que al final las cosas son cíclicas, ¿no? Porque ellos pueden intentar muchas cosas, pero ya sabemos que nosotros vamos a estar siempre ahí. ¿No? sí. Y por más que pasen una aplanadora, hacia abajo está el bulbo fresco, eso va a brotar en cualquier momento. O sea que ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Porque yo creo que este es un momento que parece como un retroceso incluso antes de la dictadura, o sea, Sí, ¿no? Como Sí, una sí. cosa 70, terrorífica. 73, del 70 en adelante, Una sí, cosa terrorífica. Y yo estoy sí, viendo pocas noticias. Ustedes que están inmersos, no me quiero ni imaginar lo que es, porque yo lo sí, veo de afuera y de lejos, y ahora cuando estuve lo vi un poquito, pero no tiene nada que ver estar ahí, vivir ahí, cobrar ahí y toda esa historia, ¿no? sí. Entonces, ustedes y muchas otras salas independientes, no me cabe la duda, que serán la resistencia de cuando pase esta pesadilla, como, como dice la canción, renaceré, ¿no? El tango, Sí, y es así. sí, 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 Ahora será momento de, ¿no? De Sí, de burbujear, protección, de de reorganización. burbujearse y, Sí. y vivir estas experiencias que igual no las hubieras vivido, ¿no? Por otros sí, motivos, ¿no? sí, sí. Así que larga vida al Teatro La Rueda. Ay, gracias. Sí, que ruede la rueda. Que ruede la rueda. Ya tengo ganas de ir para allá otra vez. Mi Por hija me favor. dice, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo volvemos a Argentina? ¿Qué edad Ahora tiene tu hija? 9 acaba de cumplir. Ah, bien. Sí, sí, sí. Ahora en Semana Santa se quería ir para Argentina. Me dice, ahora que tenemos muchos días, vámonos a Argentina. Sí. Así que bueno, amigos, amigues, querides, Buenísimo. muchas gracias Bueno, por el tiempo que han dado para este festejo virtual, que lo hacemos extensivo a, a Viruta y Sudor. gracias. Así que estamos cumpliendo años juntos, Sí. juntes. Sí. Y nada, los quiero con toda mi alma y espero que el teatro esté siempre lleno a tope con las 30 personas que entran. Y, y nada, como decimos las titiriteras y los titiriteros, Si el mundo es redondo, nos volveremos a encontrar. Feliz bueno, cumpleaños. a
ustedes también. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo Chau, chau, chau. gigante, gigante.